Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 244, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 10, el realismo, 775, el realismo crítico americano. Está más estrechamente relacionada con la fenomenología y con la teoría de los objetos, la orientación que inspira los ensayos de realismo crítico, publicados en 1920 por Durand Drake, Arthur O. Lovejoy, James Bissett Pratt, Arthur K. Rogers, Jorge Santayana, Roy Wood Sellars y C. A. Strong. Según los realistas críticos, y el adjetivo no se refiere aquí en modo alguno a la doctrina kantiana, el objeto inmediato del conocimiento no es el estado mental ni la cosa misma, sino un conjunto de cualidades o caracteres, una esencia, que en el acto del conocimiento son irresistiblemente considerados como las cualidades y los caracteres, la esencia de un objeto externo. La existencia efectiva de un objeto no es nunca experimentada directamente. Mientras intuimos las esencias, nosotros solamente conocemos la existencia, y la conocemos indirectamente. Esto es, la afirmamos por un acto instintivo de nuestro espíritu, acto cuya legitimidad puede ser, de vez en cuando, probada por medios indirectos de experiencia y de razonamiento, de que se valen el sentido común y la ciencia. Conocer un objeto quiere decir asignar a este objeto una esencia determinada, pensar su naturaleza en términos de un contenido de pensamiento dado. El conocimiento es, por esto, siempre inmediato por esencia, de manera que no es posible tener de sus objetos la experiencia inmediata que cada uno tiene de sus propios contenidos mentales. Esto hace posible el error, que sería, en cambio, imposible si, como el idealismo y el neorrealismo sostienen, estuviese inmediatamente presente en la conciencia el objeto real. La verdad es la identidad de la esencia con el carácter actual de la realidad a que ella se refiere. El error es la falta de tal identidad o la atribución de una esencia a un objeto que es tenido por real y no lo es. La naturaleza lógica y universal del dato, esto es, de la esencia, que es siempre distinto del estado psíquico, que es su vehículo, hace posible la identidad de la esencia dada y de la esencia del objeto, las cuales son, en realidad, idénticas cuando el conocimiento es verdadero. Pero la esencia no tiene una existencia propia y no puede ser hipostatizada en una existencia. Y, a la vez, la existencia, si es pensada, no es más que una esencia, esto es, una pura no existencia. La esencia no intuye, la esencia se intuye, no se conoce. La existencia se conoce, no se intuye, y todo intento de conocer la esencia o de intuir la existencia no hace más que transformar la existencia en esencia o la esencia en existencia. Este punto de vista, si por un lado hace imposible el dualismo metafísico del realismo tradicional, que hacía de la realidad y de la idea dos existencias separadas e independientes, por otro lado hace también imposible toda forma de idealismo, porque niega su supuesto fundamental, a saber, que los estados mentales son la única realidad conocida inmediatamente. En el acto de la percepción, que es el estado mental vivido, no es dada más que la esencia de un objeto reconocido como independiente, cuando, con la introspección, este mismo estado mental se convierte en objeto del conocer, se intuye de él precisamente, como de todo otro objeto, solo su esencia. La existencia de los estados mentales, y en general de lo psíquico o del espíritu, no tiene, por tanto, ninguna certeza privilegiada, como la de toda otra realidad puede ser solamente conocida o afirmada, nunca alcanzada de una manera directa. Tanto si se trata de una realidad física como si se trata de una realidad psíquica, lo que nosotros podemos directamente experimentar de ella consiste en cualidades o caracteres, o sea, en una esencia ideal o lógica. Cuando el idealista afirma que el pensamiento es la única realidad y que fuera del pensamiento no hay nada, olvida que el pensamiento no tiene realidad propia y que tiene valor solo como presentación o símbolo de una existencia real, que no es, a su vez, pensamiento. Y aún de aquel pensamiento hipostatizado y por tanto
negado como pensamiento, que el idealista pone como sustancia del universo, él no intuye más que la simple esencia. Tampoco llega, pues, a captar su existencia. Si el pensamiento permanece cerrado en el mundo de las esencias lógicas, la afirmación de la existencia no es obra del pensamiento y va más allá del pensamiento. Los realistas críticos creen, en efecto, que sólo el aguijón de las necesidades vitales impele a dar existencia o realidad al dato ideal. La existencia es un honor atribuido a la esencia por el organismo viviente, que, encontrando el dato, se alarma y ve en él un peligro o una ayuda, un obstáculo o un instrumento. Solamente la situación del organismo, que se encuentra en un continuo intercambio de acciones y reacciones con el universo externo, es la raíz de la afirmación de la existencia real. De este modo, dice Santayana, el yo realmente pone al no yo, pero no absolutamente, como Fichte imaginó, ni por un fiat gratuito, sino ocasionalmente y por el mejor de los motivos, cuando el no yo, con su fuerza, sacude al yo de su primitiva somnolencia. Los realistas críticos tenían en común un programa mucho más circunstanciado y concorde que los neorrealistas. Pero también ellos han evolucionado diversamente, y así, mientras alguno ha dado un significado espiritualista a su realismo, otros han acentuado su carácter naturalista. Entre los primeros, Durand Drake ha insistido en el valor de la introspección, que le parece ser reveladora de la misma naturaleza de la sustancia física, y por tanto reducida analógicamente a la vida psíquica del hombre. El espíritu y su lugar en la naturaleza, 1925. Y ha insistido en una moral optimista de fondo religioso, la nueva moralidad, 1928. Arturo Kenyon Rogers se ha orientado hacia la defensa de la personalidad humana y del teísmo. Teoría de la ética, 1922. Ensayos de filosofía, 1929. Por otro lado, el valor privilegiado de la introspección es negado por Carlos Augusto Strong, que se inclina por un naturalismo panpsiquista. La sabiduría de las bestias, 1921. Teoría del conocimiento, 1923. Un neto naturalismo materialista es defendido por Roy Wood Sellars, que niega todo dualismo de mente y cuerpo y repudia también el panpsiquismo. Naturalismo evolutivo, 1921. Principios y problemas de la filosofía, 1926. La mayoría de edad de la religión, 1928. Sobre la temporalidad del mundo y sobre alguna forma de dualismo, o al menos de bifurcación de la experiencia, que justifique la distinción entre la apariencia ilusoria y la realidad física, insiste Arturo O. Lovejoy, que ha examinado históricamente, con conclusiones negativas, la rebelión contra el dualismo, 1935, y los intentos de concebir el universo como un desarrollo continuo y gradual, desde los entes más bajos hasta el más perfecto. La gran cadena del ser, 1936.